Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos este libro, Los Barrancos del Silencio, de Francisco González Tejera. Los Barrancos del Silencio, relatos de la represión franquista en Gran Canaria. Tenemos al autor del libro, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que se presenta mañana, ¿no? Sí, mañana en la casa Saramago. José Saramago es la presentación oficial en Lanzarote. Bueno, es la presentación a las 6:30 de la tarde. Sí. Buena hora para ir. Que además, claro, hablamos de la represión franquista en Gran Canaria, pero hay gente de Lanzarote. Sí, efectivamente, porque a los represaliados de Lanzarote, que había unos 176 registrados, los llevaban a los campos de concentración de los 3 campos de concentración que había en Gran Canaria. Incluso hay gente de Lanzarote que fue desaparecida, o incluso algunos que fueron llevados allá para detenerlos y para asesinarlos, y otros que trabajaban allí y que desgraciadamente pues, cayeron en el Pozo de Noya o fueron apotalados en el mar, lanzados al mar dentro de un saco. Sí, ahora hablaremos, porque claro, este no es tu primer libro, ¿no? Llevas ya... Llevo 5, este es el 6º libro que publico, todos basados en testimonios y entrevistas que he desarrollado durante los últimos 30 años, donde tengo un libro que es de extractos de entrevistas específicamente, fragmentos de rebelión, y el resto son relatos novelados de testimonios, novelados para que llegue más a la gente, para que tenga un planteamiento más pedagógico y la gente entienda más y mejor lo que sucedió aquí tras el golpe de Estado del 36. Claro, porque aquí tú hablas, es decir, a veces nos cuentan la historia, ¿no? Fue el alzamiento franquista, represión, pero claro, aquí son nombres y apellidos, sí, ¿no? Y nos da la idea de realmente el sufrimiento que pasaron, sí, y la represión que hubo en Canarias, sí, que a veces que se nos intentó ocultar, como sí, que aquí éramos un paraíso también, ¿no? claro. Pero es decir, que aquí lo que tú vas son entrevistas, evidentemente, de sus familiares, ¿no? Sí, hay entrevistas recopiladas, mayoritariamente de personas que sufrieron directa o indirectamente la represión, y también hay entrevistas a falangistas, falangistas arrepentidos, que dieron su testimonio. Y que contaron también momentos bastante duros y momentos concretos de, por ejemplo, tirar a alguien a la Marfea o tirar a alguien a la cima de Ginama, o a los pozos de Arucas Tenoya, a los pozos de Guayadeque. O sea, hay algunos testimonios también aterradores de miembros de las personas que participaron en la represión. Claro, porque cuando lo de la guerra civil, está claro que fue una guerra civil, sí, de bando, y hay personas que se vieron envueltas en un lado o en otro, sí, y yo me imagino que también te ves arrastrado a hacer esas barbaridades, ¿no? Sí, bueno, fue un golpe de Estado contra una democracia legítima, contra una república, un golpe de Estado orquestado por las oligarquías, la gente poderosa, la Iglesia Católica, para terminar con una democracia e implantar una dictadura militar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pues se vio la gente que defendía la república, gente que defendía la democracia, y otros militares y colaboradores como Falange o Acción Ciudadana, que participaron en el exterminio de muchas personas, en Canarias miles de personas. En Canarias no hubo confrontación como en otros puntos de la península, pero sí hubo una represión brutal que se llevó por delante la vida de miles de personas que eran demócratas, que eran abogados, médicos, jornaleros, campesinos, periodistas, como Manuel Fernández de Lanzarote, y mucha más gente que fue asesinada, torturada, vejada por sus ideas. Claro, es que tú hablas que Canarias fue el laboratorio del terror. Claro, es que lo dices así y la gente dirá, ¿pero cómo va a ser eso? Ahí se quiere dar una imagen almibarada de Canarias, dulcificada, y Canarias fue un lugar terrible. O sea, Canarias se convirtió en un laberinto sin salida para las personas que fueron represaliadas. No había armas para defenderse, sino hubo una represión, un exterminio, un genocidio, como lo califica el propio Paul Preston, el historiador inglés. Y aquí esto fue un desastre, aquí se cometieron auténticas barbaridades, y fue un laboratorio para lo que pasó después con la Alemania nazi. O sea, había nazis que estaban por aquí ya colaborando con la gente de Franco, ¿no? Antes del golpe de Estado. Había listas negras elaboradas un año antes del golpe de Estado, del sábado 18 de julio del 36, de personas que luego fueron represaliadas, asesinadas, desaparecidas. Ahí tenemos un mapa que tú pones en el libro de esos lugares claves, ¿no? de ese terror que hubo en la isla de Gran Canaria. Sí. Hablamos del campo de la Isleta, un campo, claro, campo de concentración. Claro, nosotros hay gente que dirá, pero eso era en Alemania. Aquí los hubo, los campos de concentración. Sí. En la Isleta, la sede de la Falange, Sí.
que ahora donde está el Colegio Claret o algo así, en Gran Sí, Canaria. es una comisaría de Falange, el Colegio La Salle, Luis Antunes, el Gabinete Literario. El Gabinete Literario, que yo he ido a dar una conferencia ahí hace, claro, que es un lugar que en teoría nadie podría identificar como un lugar en el que se hacía. Lo tiene constatado el propio periodista José Luis Morales en su libro Sí Imaginamos del 77, ¿no? Eso está claro. Después la cima de Ginábar, cuando hablamos es que era una fosa que tiraban allí directamente. La cima de Ginábar es una chimenea volcánica de 85 metros de profundidad, que es un edificio de 24 plantas para los espectadores. Sí, el Gran Hotel, hacernos una idea del Gran Hotel. Exactamente, una fosa, un agujero volcánico de donde era imposible salir, y allí tiraron a cientos de personas. Bueno, ahí la estamos viendo, la cima de Ginábar, que es ese agujero ahí. Después estamos la de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Esta es tu familia, ¿no? Sí, esa es mi madre. Que ahora hablaremos también un poco, porque claro, imagino que también, y después el lado que es el campo de concentración de Faifes, en Tenerife, donde estuvo Pedro García Cabrera, el poeta. Faifes, como verás, es un apellido inglés, y que actualmente sigue existiendo esa empresa platanera, de banano y de plátano de Canarias. La patronal inglesa participó activamente en el golpe de Estado, no solamente Faifes, sino Herder, Miller, Jewar y otros ingleses financiaron y participaron cediendo su infraestructura. En Faifes fueron fusiladas 2.000 personas en 6 meses, con testimonio de Pedro García Cabrera, el poeta. El Faifes estaba en Santa Cruz de Tenerife. Había campos de concentración en el mar, en barcos de Faifes, donde ahí tenían a la gente metida y ahí hay gente que tiraban al mar. Y después hablabas del campo de Gando, que es donde está el aeropuerto. Sí, el campo de Gando, donde está el aeropuerto. Hablamos campo de concentración. Campo de concentración y de exterminio también se asesinaba gente allí. En la isleta se les quedó pequeño, porque había más de 3.000 personas detenidas, y llevaron a los presos por mar al antiguo lazareto, la antigua leprosería de Gando, que está al lado del aeropuerto, que era más grande, y eso se convirtió en el campo más importante de la isla. Pero había uno más que estaba en Las Torres, cerca de Tamaraceite. Claro, decía yo que era tu familia, porque claro, en tu caso, abuelo materno y abuelo paterno, la represión franquista, claro, yo me imagino que eso te llevó a investigar con los años, ¿no? Es decir, normal, lo has visto en tu familia, lo has vivido, claro. Y hay que conocer, ¿no? Realmente. Sí, casi como un deber moral, ¿no? Familiar, no solo por mi familia, sino por todas las personas que fueron masacradas por el franquismo. Entonces, bueno, de ahí sale un poco todas estas publicaciones. ¿Que un abuelo tuyo fue fusilado? Sí, mi abuelo Francisco González, que se llama como yo, fue condenado en un consejo de guerra y condenado con delito de rebelión. Sí, que a ver lo que habrá hecho para tampoco, ¿no? Sí, que cuando hablamos de todo ese tipo, cuando hablamos de juicios, eran juicios que se llama que sin ningún tipo de abogado defensor, y ahí lo que te decía te mataba. Te ponían un militar de abogado defensor, pero que estaba a favor de los fascistas, y fue un delito de rebelión, lo mataron a él, al alcalde de San Lorenzo, un antiguo municipio colindante con Teror, y con Las Palmas de Gran Canaria, al secretario municipal, al jefe de la policía local. Por abuelo, por parte de tu madre, también lo condenaron a muerte, y tuvo la fortuna de que al final le computaron por 30 años de cárcel, que es la cadena perpetua, y estuvo 12 años preso. Y entonces, bueno, eso fue terrible para ellos porque murió, y para las que se quedaron aquí, porque eso es peor todavía, las mujeres que se quedaron aquí. Y después por parte de un tío tuyo que fue asesinado con meses, ¿no? En un registro. Son de las historias trágicas que puede pasar de represión, ¿no? Sí, mi tío Braulio González García, de 4 meses de edad, en un registro en casa de mi abuelo, buscando a mi abuelo que estaba evadido, un falangista tropezó con la cuna, el niño empezó a llorar, lo sacó de la cuna y lo lanzó contra la pared de cabeza. Madre mía. Y al día siguiente el niño murió con una conmoción cerebral, ¿no? Traumatismo craneoencefálico. Que tú has fundado, ¿no? Una fundación, ¿no? Hay una asociación de memoria democrática, se llama Memoria del Bebé Braulio. Y después hay otra asociación también, ¿no? Sí. Que es que es otra de las cosas que la gente, muchísimo, yo creo que nos ha faltado libros como libros como los tuyos, pero sobre todo en las escuelas, ¿no? Para conocer verdaderamente la historia que nos pasó, como que no la transición hizo que arrasó con todo, ¿no? Que lo que pasó de antes no lo olvidamos, ¿no? Exacto. Y eso que es una asociación de la agrupación de familiares de fosa común del cementerio de Vegueta trata de que se exhume la fosa de Vegueta, donde hay un centenar de personas que fueron fusiladas en consejo de guerra y otras ajusticiadas, si se puede llamar ajusticiar, tiraron la nuca y arrojaron la fosa directamente. Asesinadas directamente. Sí, Televisión Española acaba de sacar un documento, una página web, donde tienen una lista de 89 personas. Nosotros tenemos 100. Este último trabajo de Televisión Española, de periodistas,
ya tiene 89 personas registradas que siguen en esa fosa común sin exhumar. Claro. Esa asociación se ha constituido para intentar que se exhume. Porque hay una ley de memoria histórica, Claro. ¿no? De memoria democrática. Memoria ¿no? democrática. De memoria Sí, que, entre otros puntos, pone que hay que exhumar todos esos cuerpos. Exacto. Y no se ha hecho absolutamente nada. Nada. La ley especifica en su artículo 16 que si una agrupación de familiares pide que tiene sospecha de que su familiar está ahí, tienen la obligación de abrir, localizarlo, identificarlo y entregarlo a la familia para darle sepultura digna. Pero con la fosa de Vegueta no se está cumpliendo, Claro. por parte del propio Ministerio de Memoria Democrática, lo cual es vergonzoso. Claro, porque cuando hablamos que a veces dicen, no, es que en la guerra civil también hubo muertos y asesinados, porque también los hubo, no podemos decir ¿no? de que defendía, pero a toda esa gente sí se les enterró. Claro. Es decir, a toda esa gente sí están en tumbas y están su nombre, claro. Es decir, que para un familiar, me imagino que al final lo único que deseamos es que, oye, ya sabemos que está muerto, pero por lo menos queremos nosotros darle esa sepultura, siendo cristiano, ¿no? Eso da igual. Claro. Dando, ¿no? Esa sepultura que es la que no se ha podido hacer. Claro, por sepultura digna, que es la mejor forma de cerrar heridas, claro. Que quedan abiertas, aunque mis padres murieron en el 2018 y 2020, pero el trauma sigue existiendo, claro. Porque se va heredando de generación en generación. Entonces, el recuperar un cuerpo que está tirado por ahí como un perro y enterrarlo dignamente, tener un lugar donde ponerle flores, pues es cerrar heridas. Eso es lo que queremos, sencillamente. Sí. Y con eso nos encontramos todo tipo de obstáculos por parte de instituciones de una democracia plena, que le llaman. Entonces, nos parece surrealista que esto suceda en España, donde hay 150.000 personas todavía en fosas comunes y cunetas. El segundo país del mundo después de Camboya, con mayor número de personas desaparecidas y tiradas en fosas comunes. Bueno, este libro, Los Barrancos del Silencio, son historias, ¿no? Que vas contando, ¿no? Sí. Historia. Hay una que me ha llamado la atención, la de un boxeador. Eso, bueno, cuéntanos esa historia de... ¿no? Pues ellos, también eso lo hacía Viri el Niño en la Dirección General de Seguridad, en Madrid era, ¿no? En la sede de Ayuso, ¿no? En Madrid. También había boxeadores. En este caso estamos hablando de Luis Antúnez, del Colegio La Salle, donde tenían a un boxeador para darle puñetazos a la gente que llevaban a torturar allí. O sea, lo ataban y el boxeador, que era un hombre muy grueso, muy fuerte, pues a base de puñetazos para torturar, para hacerlo cantar. Pero una cosa ridícula, porque ahí se sabía todo, se conocía. En Canarias todo el mundo sabía quién era otro. Sí, que el tío entrenaba era una forma del sadismo de la tortura, como puede ser lo que hacía Eufemeno Fuentes y Alfredo Rivas, cortar con navaja de afeitar, o descuartizar a gente con navajas de afeitar, ¿no? O violar a mujeres, o violar a la hija de un torturado delante, a una niña. O sea, estamos hablando de auténticas barbaridades, de un sadismo indescriptible, ¿sabes? Que uno ve eso y se queda alucinando de lo que sucedió en nuestra tierra, de donde se quiere dar una imagen de que aquí no pasó absolutamente nada. Claro. Cuando la mejor forma es que se sepa, que se conozca para que no se vuelva a repetir. Claro. Por eso en Alemania o en Polonia hay campos de concentración que son museos, visitados por millones de personas cada año, incluso turistas que van a verlos. Entonces, lo que no se puede hacer es ocultar lo que sucedió, porque estamos condenados a que se repita. Y lo estamos viendo en el crecimiento de la ultraderecha, gente cantando el cara al sol en la calle, eso... Y la gente joven, claro, si para ellos nunca... Tú dicen que era Franco, dice, no sé, alguien que construyó mucho embalse. Y bueno, estamos viendo al rey ahora, que dice el emérito, que era una persona excelente, y claro... Se tergiversa la realidad y que es un instrumento que suele utilizar el fascismo. Hitler hizo lo mismo y mira lo que hizo Hitler después en toda Europa. El Holocausto, millones de personas asesinadas, simplemente por pensar diferente, por ser de otra raza, de otra creencia. Entonces, se trata de tergiversar y manipular la historia, entonces no podemos estar dispuestos a eso. Y la mejor forma de contrarrestarlo es con estudios, con investigaciones, con publicaciones, para que la gente, las futuras generaciones, la gente joven, sepa lo que realmente sucedió. Claro, cuando decías de Canarias, claro, en la península, pues si tenías la suerte podías a través de Francia escapar. Claro, aquí estábamos en una jaula, ¿no? En una cárcel en vida, ¿no? Que para muchísimos. También cuentas eso de unos pescadores también, ¿no? Es decir, estar escondidos y a ver si podemos huir a través de un barco, que al final... ¿no? Canarias se convirtió en un laberinto sin salida tras el golpe de Estado del 36. No habían esos grandes montes como en la península. No, que va, ni siquiera pudo haber un maquis como hubo en otros puntos. Se intentó en La Palma, en la Semana Roja, y fueron asesinados al momento, porque las islas son muy pequeñas y es muy complicado.
y la única posibilidad de salir era por mar. La gente que logró salir, Claro. salió por mar, pero muy difícil y por eso la gente era capturada y encima sin armas. Claro. O sea, hubo una reunión de trabajadores 3 meses antes del golpe con Boix, el gobernador civil de la provincia, de nuestra provincia, y Boix le dijo, no, todo va a ser pacífico, la república no puede ser jamás violenta, todo va a ser por vías pacíficas y democráticas. Claro, pero los trabajadores, la gente no tenía armas para defenderse y fueron asesinados como conejos, digamos. Para elaborar este libro dices tú que, claro, has tenido que dedicar tiempo, ¿no? Sí, esto ha sido un trabajo de mucho tiempo, de entrevistas, por el tema familiar, a través de mi abuelo, en un principio Juan Tejera, el que estuvo en la cárcel. Él me dio muchos contactos y empecé de forma muy rudimentaria a hacer una investigación, a entrevistar a gente, incluso papel y lápiz, papel y bolígrafo, y al final pues más sofisticado, con un método de investigación ya más creativo, pues de ahí pues nacen todos estos relatos, todos estos testimonios que se novelan o están directamente puestos sus fragmentos en una de las publicaciones. Claro, es que al final, ¿no? Es decir, cuando tú vas a la historia personal, ¿no? Por ejemplo, Mariano Artiles era tan bajito que no fue nada difícil introducirlo en un saco de plátanos. Claro. Apotalamiento se llama eso, apotalar. Ajá. Meterte en un saco atado de pies y manos, saco de plátanos o de papas, y tirarte al mar, llevarte en un barco, una barquilla. ¿No? Cuando tiras la potala. La potala, pues eso, Exacto. te metían piedras dentro del saco, tirarte dentro, vivo, ahí que te ahogaras. Ahí, la mayoría de la gente en Canarias fue asesinada por ese método. O sea, un método terrible. Sí, no, es que claro. Sádico al máximo. Ajá. Y lo de la cima era igual, es decir, no los tiraban muertos, sino en muchos casos vivos. Sí, había gente que le pegaban un tiro en la nuca de espaldas, siempre a la cima, y otros fueron tirados directamente. Hay gente, se han encontrado gente sin tiros en la nuca, restos. El caso del Pollo Florido, José Santana Florido, el luchador, puntara de lucha canaria, de los mejores de la historia de Canarias, fue arrojado a la cima Jinama, se soltó y logró llevarse un falangista con él al fondo de la cima. Lo dispararon cuando se soltó, un hombre muy fuerte, y entonces agarró un falangista y se tiró con él al agujero volcánico. Claro, que hablamos de unos cuantos que cuando 85 metros de te profundidad. matan directamente, es decir, si estabas mal herido ya termina, y si estás vivo, sí. Mueres ahí. Sí. Que eso tampoco se ha, no se ha excavado como tendría que ser. No, que va, estamos en 2025 y se está empezando ahora con las primeras prospecciones. O sea, lo cual demuestra un poco el poco interés. Hasta el año 2022, en el Parlamento español no se había hablado de desaparecidos en España, Vale. de desaparecidos por el franquismo. Hasta el año 2022, con la ley de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, una democracia que oculta lo que realmente sucedió con demócratas, porque la gente que está tirada en fosas comunes Claro, eran demócratas. Sí, los que estaban defendiendo la libertad. Claro, la democracia. Entonces, es bastante injusto cuando en otros países, saben, nosotros, las familiares siempre le decimos a los políticos, ustedes son los que tendrían que estar detrás de nosotros, no nosotros detrás de ustedes. Claro. Ustedes son los que tendrían que exhumar, nosotros no tendríamos que estar mendigando subvenciones para sacar a nuestro abuelo de una fosa común. Ustedes tienen la obligación moral y legal y de justicia universal de exhumar a todo el mundo, como se ha hecho en otros países. Claro, y hablabas también ya no solo de las personas que eran acusadas, asesinadas, torturadas, sino las familias, ¿no? Hablabas, por ejemplo, del gabinete literario, que ahí había mujeres, ¿no? Sí. Que ibas a preguntar por tu marido y te quedabas ahí dentro. Sí, normalmente las mujeres de Agaete, por ejemplo, los desaparecidos de Agaete, o los desaparecidos de Arucas, 80, las mujeres iban al gabinete literario, a la comisaría Luis Antúnez, al colegio de los jesuitas en Vegueta, al gabinete literario, como bien dices, y no, nosotros lo soltamos ya. ¿Cómo? No, hace 3 días que lo soltamos, no es nuestro problema, pero ya estaban tirados en la cima de Jinama, en un pozo, en cualquier quita volcánica. Entonces, era eso. Por eso es difícil cuantificar el número de desaparecidos en Canarias, porque los mismos asesinos te decían que ellos los habían soltado, claro, pero no aparecían más por tu casa. Claro, y verte después, claro, como no había ninguna investigación. Claro, o gente que lo sacaban, lo soltaban de los campos de concentración. Ah, te puedes ir, Manuel, te puedes ir, ya estás libre. Y esa noche lo iban a buscar a la casa y se lo llevaban y lo desaparecían. Ya. O sea, y después, claro, de las mujeres, de las violaciones, todo eso que no está cuantificado, pero eso tendría que haber sido también, ¿no? Brutal, brutal. Solamente te puedo citar un caso, estamos en televisión y es todo muy rápido. Antonia González, vicesecretaria de Ayuntamiento de San Lorenzo, licenciada en Derecho en aquellos años, año 36, fue violada por un grupo de falangistas, torturada por Juan Pintona,
conocido árbitro de fútbol de primera división, un hombre de casi 2 metros, de Las Palmas, y la dejaron en silla de ruedas toda la vida con una paraplegia. ¿Sabes? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de una mujer licenciada en Derecho, funcionaria, vicesecretaria del Ayuntamiento de San Lorenzo. Como esa hay muchas más. Bueno, Paco, ¿no? Paco. Paco, gracias por escribir todos estos libros, porque yo creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos saber, y sobre todo en estos momentos tan oscuros que están volviendo, ¿no? Sí. a la sociedad. Y bueno, ya saben, mañana, vamos por aquí, que no se me olvide, 6:30 de la tarde en la Casa Saramago, allí en Tía. Buen sitio para ir, vayan abrigaditos, por lo menos por cuando vayan del coche a la casa, porque hace frío, y porque ahí hablas también de gente de Lanzarote. Sí. Que hay también. gente de Lanzarote, pensamos que tenía por ahí alguna... Sí, hay unos cuantos nombres de A ver, dime Lanzarote. alguno de los que están por ahí. Pues, por ejemplo, Manuel Fernández, el periodista, Domingo Abreu Arrocha, que está en un pozo de Arucas, fue exhumado y está en el cementerio de Arucas ahora mismo. Francisco Martín de Yaiza, desaparecido en San Lorenzo. José Juan González, directivo del PSOE de Tías. Cipriano de León, camarero, fue apotalado, era también de Tías. Santiago Pena, funcionario en Arrecife, desaparecido en Las Palmas. 19 vecinos de Arías que fueron detenidos y trasladados al campo de concentración de la Isleta. Bueno, Luis Fajardo Ferrer, alcalde. Si quieren conocer también todos esos detalles, no vamos a contar todo, pero si quieren conocerlo mañana, ya saben, es una oportunidad para también conocer parte de nuestra memoria. Ya saben, la Casa Saramago del Tía a partir de las 6:30. Y si no, esto ya se puede conseguir en todos lados, ¿no? Sí, ya están libres, ya lleva un mes. Los Barrancos del Silencio. Sale una segunda edición ahora, está ya en imprenta. Pero a nivel nacional se está Sí, a nivel estatal. Sí, por eso digo que no... Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes también gracias por acompañarnos un día más. Eso sí, les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias. Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.